El Patronato de la Ibero les da la bienvenida a la mesa de diálogo Arquitectura Sostenible. Sean todos bienvenidos. Sean bienvenidos a la mesa de diálogo Arquitectura Sostenible. El tema de esta mesa corresponde al Objetivo de Desarrollo número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. La moderadora de la mesa es la doctora Jimena de Gortari. Es profesora de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y actualmente coordinadora institucional de investigación de la Ibero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y postdoctorado en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa y doctora de la Universidad Politécnica de Cataluña, con especialidad en museografía. Asimismo, es autora del libro Guía Sonora para una Ciudad y de artículos sobre entornos sonoros, con participación en seminarios, congresos y en asesoría de proyectos urbanos. Jimena ha realizado investigaciones en acústica urbana, paisaje sonoro y contaminación acústica, salud urbana y espacio público. Es lectora y directora de tesis de posgrado en su área de investigación de la Ibero y otras instituciones y docente de la licenciatura de Arquitectura y doctorado en estudios críticos de género y de historia y teoría crítica del arte de la Ibero. También es columnista en Opinión 51 y consejera de gobierno y consejera ciudadana de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Les cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias al patronato por esta invitación. La verdad es que para mí es un honor moderar esta mesa con gente que quiero y admiro profundamente. Entonces les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo en el cual hablaremos acerca de las implicaciones de la arquitectura sostenible, la responsabilidad socioambiental y de los retos, posibles soluciones e innovaciones arquitectónicas hacia un futuro de ciudades más saludables, ¿no? y mejores para nuestro país. Y me permitiré presentar a quienes me acompañan esta mañana, y con nosotros está el arquitecto Francisco Serrano Cacho. Nació en la Ciudad de México en 1937, estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana y pertenece a una familia de ingenieros y arquitectos. En 2002 fundó Serrano Arquitectos y Asociados. Desde 1964 es miembro del Colegio de Arquitectos de México, académico emérito de la Academia Mexicana Nacional de Arquitectura, maestro emérito de la Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de Arquitectura de la República Mexicana y Honorary Fellow of the American Institute of Architects, y también es académico de número de Academia de Artes y académico de la International Academy of Architecture. Por su importante obra recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de las Bellas Artes en 2003 y ha recibido varios premios, entre ellos menciono algunos. El premio Luis Barragán por su práctica profesional del Colegio de Arquitectos de México en 2004, el 17º premio Obra CEMEX por su vida y obra en 2008, Premio Nacional de Arquitectura, Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México en 2011 y la Medalla Bellas Artes de Arquitectura en 2018. Algunas de sus principales obras son la Ibero Ciudad de México, en donde estamos ahora, Arcos Bosques Corporativo, el Palacio de Justicia Federal, la Hewlett Packard, la Plaza Corporativa Banamex Santa Fe, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Centro de Ingeniería Avanzada en Ciudad Universitaria. Y fuera de la Ciudad de México, el Corporativo de Oficinas en Acapulco Guerrero, el Centro de Artes de Zamora Michoacán, el Condominio de Apartamentos La Reserva Zapopan Jalisco y Ampliación Hotel Hacienda Cantalagua Contepec Michoacán. En el extranjero, embajadas de México en Brasil, Guatemala y Alemania. Y en sociedad ha realizado trabajos principalmente con los arquitectos Teodoro González de León y Rafael Mijares, la arquitecta Susana García Fuertes, que nos acompaña también, y Juan Pablo Serrano, y bueno, algunos otros. Juan Pablo Serrano además es profesor de nuestra universidad. Asimismo, junto a nosotros está presente la arquitecta Susana García Fuertes. Nació en la Ciudad de México en 1955 y estudió arquitectura en la Iberoamericana. Es miembro del Colegio de Arquitectos de México desde 2003, miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura desde 2002 y académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura desde 2019. De 1980 a la fecha, es profesora de Teoría e Historia de la Arquitectura en la Universidad Iberoamericana y de 2003 a 2006 fue profesora de Teoría de la Arquitectura en la Universidad La Salle. Desde 1975 trabaja con el arquitecto Francisco Serrano, es colaboradora desde 1990 y desde 2002 es socia del despacho Serrano Arquitectos y Asociados.
Fue primer lugar por el Paseo de la Mujer en el Parque Fundidora Monterrey en 2006, medalla y diploma al mérito universitario por la Universidad Iberoamericana en 2009, medalla de oro Ernesto Domínguez Quiroga por su sobresaliente trayectoria profesional en la Iberoamericana también en 2020, y entre sus principales obras están la Iberoamericana, en donde estamos ahora, como les decía, junto con el arquitecto Serrano, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Centro de Ingeniería Avanzada en Ciudad Universitaria. Fuera de la Ciudad de México, también es diseñadora y creadora del Corporativo de Oficinas en Acapulco, Guerrero, el Centro de Artes de Zamora, Michoacán, el Condominio de Apartamentos La Reserva Zapopan, Jalisco, y Ampliación Hotel Hacienda Cantalagua, Contepec, Michoacán. Y con nosotros se encuentra también la doctora Carolina Aguilar Dubós, arquitecta por parte de la UNAM, en donde por su licenciatura recibió la medalla al mérito, es maestra en artes de diseño urbano por la Brooks University y doctora en historia por la Universidad Iberoamericana, por la cual recibió mención honorífica. En la Ibero ha sido docente 35 años, 13 años como académica de tiempo completo, 8 años como directora del Departamento de Arquitectura y Urbanismo y 4 años como senadora. Es recipiente de la medalla de oro José Sánchez Villaseñor y medalla Miguel Mansur de académico emérito en 2021, ambas otorgadas por esta universidad por docencia excepcional y destacada. En octubre de 2022 recibió del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México el premio José Villagrán por su práctica docente. Fundó empresas de consultoría en transporte, urbanismo y arquitectura, donde realizó proyectos con el Banco Mundial y con diversas entidades gubernamentales de México y con empresas privadas. Se le reconoce por su conocimiento sobre historia de la ciudad, así como por fomentar el tema de la sostenibilidad, la ciudad feminista e incluyente y el concepto de sistema de parques para ciudades más resilientes. Al respecto, en 2012 obtuvo el premio Hero in Sustainability del International Living Future Institute y en 2016 el premio Women in Sustainability Leadership Award de la revista Green Building and Design, ambos de Estados Unidos. Es miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura, fue 7 años miembro del Consejo Directivo del International Living Future Institute de Seattle y actualmente es miembro de su consejo consultivo. Es autora del reciente publicado libro El Parque Urbano entre Naturaleza y Democracia. Por favor, un fuerte aplauso para quienes nos acompañan esta mañana. Y bueno, ahora les daremos algún espacio para que justamente compartan con nosotros el tema que tenemos en esta mesa de diálogo. Iniciaremos con la arquitecta Susana, continuaremos con la arquitecta Caroline y terminaremos con el arquitecto Francisco Serrano para después pasar y empezar nuestro diálogo. Así que adelante, Susana. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Bien, la arquitectura, como bien podemos imaginar o sabemos, consume un alto porcentaje de energía, no solo para su construcción, su uso y por supuesto en todos los materiales. De ahí que este tema de arquitectura sostenible sea muy importante hoy en día. No debemos de imaginar que se trata nada más de especificar materiales que se producen con ahorros de energía y demás, sino es algo muchísimo más complejo. Requerimos energía para todo y en la arquitectura, sobre todo, debemos de buscar el que las edificaciones permitan un eficiente manejo de la misma. Es decir, que tratemos, o quizá la meta sea consumir lo que producimos en los mismos edificios, lo que se conoce hoy como net zero, que realmente pues sería la meta, lo cual no es muy fácil de lograr. Pero creo que lo más importante en arquitectura es lograr una calidad de vida adecuada en la cual tomemos en cuenta estos ahorros o disminuir lo más que se pueda el consumo de estas energías fósiles. En ese sentido, podemos aproximarnos al tema desde, considero, 4 puntos de vista. Por un lado, lo que es los arquitectos y los ingenieros que hacemos los proyectos, en donde tenemos que asumir sin duda una gran responsabilidad en estos planteamientos. En segundo lugar están los inversionistas, que tienen que entender que muchas veces una inversión que les puede parecer
alta de manera inmediata, a la larga implicará ahorros importantes en términos económicos. Tercer lugar, el usuario. El usuario tiene que aprender a vivir los edificios tomando en cuenta estos necesarios ahorros, ser conscientes de cómo usa el agua, la electricidad, sea generada o no de distintas maneras. Y sobre todo tiene que haber, creo yo, un proceso de educación y de conciencia. Y finalmente, pues las autoridades, necesitamos incentivos, necesitamos gran apoyo del manejo a nivel global en las ciudades. Creo que lo más importante y el reto, sin duda, es disminuir el consumo energético. ¿Cómo lograrlo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo debe ser esta arquitectura sostenible? Y obviamente no hay una respuesta universal, pero lo que sí podemos establecer es que en su forma la arquitectura debe permitir estos ahorros de manera natural, en donde influye sin duda la creatividad en gran medida. Creo que alcanzar esta eficiencia energética para que se disminuyan los consumos tiene que ver con el manejo de muros, vanos, protecciones solares, ventilación natural, iluminación natural, balcones, patios, manejar azoteas que se vuelvan aislantes térmicas y que se usen como terrazas, manejar materiales de mejor tecnología y materiales finalmente que envejezcan en el tiempo adecuadamente, que no se deterioren, materiales que podrán ser reciclados y que sean a su vez reciclables. En términos de sistemas, creo que es muy importante tomar en cuenta que se puede generar energía mediante, sin duda, la solar, que ya conocemos todos, pero también a través del viento o utilizar geotermia e incluso en algunas ocasiones el agua también es un excelente recurso. Hay que manejar ahorros a través de muchos dispositivos que existen ya en el mercado, de ahorros de agua, de iluminación, para el manejo del acondicionamiento del aire, etcétera. Creo que hay mucho por hacer y el tema es básicamente de ingenio, no tanto de dinero. Creo que se ha malentendido en ocasiones que cuando queremos hacer arquitectura sostenible va a ser más cara. No necesariamente. Creo que el reto para los ingenieros y arquitectos está ahí, que sea realizado con gran creatividad para poder permitir estos ahorros tan importantes en el consumo de energía. Creo además que siendo la arquitectura un elemento importante en la conformación de las ciudades, su contribución sería en sí misma, pero además creo que la ciudad debe de tener más espacio público, más parques, más árboles, manejar el agua, generar microclimas. Creo que tenemos mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias, Susana. Adelante, Carolyn. Gracias. ¿Sí suena? Sí. Es que parece que Gracias. Bueno, no quiero, algunas de las cosas que ha mencionado Susana, pues yo también abogo por ellas, por supuesto. Yo lo que quería es estructurar un poco mi intervención diciendo que además que sí, la arquitectura sostenible es parte del objetivo número 11, como ya se mencionó aquí. También es parte de lograr una igualdad de género, también de un manejo responsable de agua, obviamente la cuestión de la energía, también en combatir el cambio climático, frenar la pérdida de biodiversidad y crear o promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. En ese sentido, bueno, la arquitectura, como bien decía Susana, pues crea ciudades, ¿no? Y en las ciudades se consume como el 75% de los recursos naturales mundiales.
y estamos transitando hacia una población que va a ser 60% en pocos años, 60% viviendo en ciudades. Entonces las ciudades tienen una gran responsabilidad, o sea, cómo construimos ciudades, que obviamente tienen que ver con la construcción de arquitectura sostenible, cómo las planificamos y cómo las construimos para lograr estos objetivos que estamos hablando. Implicaciones de la arquitectura sostenible, pues cómo la enseñamos, cómo enseñamos a diseñar primero, cómo enseñamos a construir, cuáles son las mejores prácticas, cómo podemos transitar a lo mejor de una manera escalada hacia un diseño regenerativo, no nada más que no produzcamos CO2 o emisiones de CO2 a la atmósfera, sino que captemos o secuestremos ese CO2, ¿no? A través de los materiales que consumimos, ¿no? Que pueden estar fabricados con CO2 secuestrado, por ejemplo, ¿no? La otra cuestión también tiene que ver con evitar el síndrome del edificio enfermo que se ha hablado. El síndrome del edificio enfermo es la cantidad de materiales que son producidos con materiales tóxicos, ¿no? En su fabricación, y que nosotros los instalamos, ya sean adhesivos, selladores, pinturas, alfombras, etcétera, que volatilizan componentes orgánicos que pueden causar problemas endocrinológicos, problemas respiratorios, problemas también de cáncer a la larga, ¿no? Por el contacto con estos materiales. Entonces, la calidad del aire interior es sumamente importante para la salud y para la sostenibilidad en la arquitectura. Azoteas, o sea, tienen una gran potencial de secuestrar carbono de la atmósfera al vegetar las azoteas, de reflejar los rayos solares para que estos rayos solares no produzcan la famosa isla de calor y calienten más, ¿no? Las ciudades obviamente producen calor, entonces también abordar la cuestión de tener sistemas de parques, ¿no? Conectados entre sí, más espacios públicos, pero los espacios públicos que sean verdes, y esto pues ayudará también al calentamiento, a evitar el calentamiento global o más calentamiento. ¿Cuál es la responsabilidad socioambiental? Pues yo creo que una gran responsabilidad que se tiene, sobre todo pues aquí estamos en la Universidad Iberoamericana, y que creo que ha adoptado durante varios años esta responsabilidad, es la educación pues en estos temas, ¿no? Estos temas que tienen que ver con mejores prácticas, con empezar con el diseño, esto aunado a la construcción, pero que sea un diseño integrado, ¿no? El famoso método de diseño integrado. Utilizar métodos pasivos, ¿no? No utilizando demasiados métodos mecánicos para la ventilación, para el acondicionamiento interior de los edificios. Hay muchas maneras, ¿no? De poder resolver esto de una manera que no consuma energía y que no emitan más CO2 a la atmósfera, ¿no? La otra cuestión es educación en el trabajo que se hace con comunidades. Creo que en la Universidad Iberoamericana, y José Luis Gutiérrez Bresmes no me desmentirá, hacemos mucho trabajo de trabajar con comunidades, de ayudar a la autoconstrucción, a mejorar sus ambientes, ¿no? Hacerlos más habitables y mejorar su eficiencia también. Y la otra cuestión, creo, es que, bueno, se ha dicho que el edificio más sostenible es el que no se construye, perdón, pero lo que sí valdría la pena es tomar en cuenta, no podemos dejar de construir y tener maravillosos edificios que nos enaltecen y que crean cultura,
pero por el otro lado tenemos millones de metros cuadrados ya construidos que podríamos mejorar su desempeño, ¿no? Energético, en agua, en renovar los materiales que causan estas enfermedades. Entonces, bueno, pues ahí creo que hay un derrotero y una oportunidad muy grande. Pues sí, creo que la dejo por lo pronto por ahí, ¿no? A ver si surge, ¿no? Sí. Preguntas y Gracias, discusión. Carolina. Gracias. Arquitecto, por favor. Bien. Yo quisiera abordar el tema, no sé si se oiga bien o no. Yo quisiera abordar el tema con algo mucho más simple. Creo que la pandemia nos ha venido a enseñar que hacíamos muchas cosas mal, que el sentido común lo estábamos perdiendo y la necesidad de no usar energía para poder vivir en un entorno ya muy constreñido del cual no nos podíamos mover. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos en ese momento? Pues descubrimos algo que es antiquísimo. El hombre para vivir necesita un buen aire, necesita un agua potable, necesita saber qué hace con sus desperdicios, etc. Entonces, me voy a permitir referirme a un libro que mi papá escribió hace muchos años y les voy a leer después un prólogo al respecto, pero quisiera antes resumir. La arquitectura, al final de cuentas, tiene que resolver problemas de ventilación, problemas de asoleamiento, y para lo mismo tiene que ser consciente de dónde se ubica, dónde es el sitio, cuál es la vegetación de ese sitio, cómo podemos ver esa topografía. No es lo mismo un cerro así que un lugar plano, no es lo mismo donde pasa el aire que donde no pasa el aire, no es lo mismo la playa que el cerro donde esté nevando, etcétera. Esto es algo que se ha perdido y que de alguna manera la arquitectura internacional ayudó a la confusión. Ayuda en el sentido de que queremos que todo se haga igual en distintos lugares del mundo. Yo creo que eso está mal. Bueno, entonces yo quisiera simplemente señalar que tenemos el problema del agua, pero sobre todo, ¿cuál es el papel del arquitecto? El papel del arquitecto es que tiene que ser consciente de su responsabilidad ante los medios, y me refiero no a los medios de publicidad, sino los medios del clima en donde estamos ubicándonos, en el lugar donde nos estamos ubicando, y esa es responsabilidad del arquitecto, y no tiene nada que ver con las idioteces que decimos, yo también, de que toda la tecnología es la que va a resolver todos los problemas. No es cierto. Si soy muy bruto, puedo ser muy bruto con electricidad generada por paneles o por electricidad generada por el aire, etcétera. Entonces, a mí me parece que la responsabilidad del arquitecto está en ser consciente de que él es el que genera muchos de los problemas de los cuales nos quejamos en las edificaciones, para no hablar de la ciudad. Lo de la ciudad es mucho más complejo y creo que nos tapa. En cambio, nuestro quehacer cotidiano de la casa que estoy haciendo, el edificio que estoy haciendo y la responsabilidad que me implica para mi sociedad a la cual estoy sirviendo, eso es importante. Yo voy a servir a la sociedad a través de lo que yo sé hacer. Si lo que yo sé hacer es muy malo, pues voy a servir muy mal a la sociedad. Entonces yo más bien me inclino a creer que lo que hay que hacer es ser lo más sensible posible y lo más cercano al sentido común, que como ya sabemos es el más difícil de todos los sentidos. Me voy a permitir hacer un resumen de la introducción que hacía mi padre cuando hacía esta presentación de este libro que se hizo hace mucho y que es un libro que se hizo sobre todo lo presentó para la UNAM, ¿no? Pero bueno, aquí lo traigo y como ya hay muy pocos, esto ya no se edita, quería yo dejar no sé si la Ibero lo tenga, pero pues traje un ejemplar, ¿no? Pero me voy a permitir decir algo aquí que decía mi padre, dice: diseñar de acuerdo con la naturaleza y no en contra de ella. Ese es el objetivo de este libro, escrito especialmente para arquitectos, ingenieros y constructores, con el
con el propósito de que obtengan el máximo provecho de las condiciones naturales que forman el medio ambiente que nos rodea. ¿Qué pensaríamos de alguien que en tiempo de calor buscara el sol en vez de la sombra y suprimiera toda ventilación posible? O bien, que en tiempo de frío evitar el sol y dejara pasar las corrientes de aire gélido a través de las ventanas y puertas de su habitación. Pensaríamos que esa persona estaba loca. Pero eso es lo que hacemos desgraciadamente con mucha frecuencia. Pues bien, ¿cuántas veces ocurre que al diseñar o construir espacios habitables no se toma en cuenta el sitio ni el clima de la zona en donde se va a edificar? De tales hechos resultan absurdos tan grandes como el de dejar penetrar abundantes rayos solares en climas cálidos y de no lograr buenas ventilaciones por desconocer la dirección de los vientos. ¿Qué pasa con esta arquitectura toda de vidrio que se generó en el movimiento moderno y que ha sido una verdadera tragedia en demasiados lugares como el nuestro, que está hecho para otros climas y entonces se nos olvidó nuestro clima? Yo quisiera seguir leyendo esto. Dice, lo anterior nos demuestra que antes de diseñar es indispensable conocer el medio ambiente del sitio y de acuerdo con él establecer las orientaciones, formas de ventilación y soleamiento, sistemas constructivos, modo de captación del agua y las formas de espacio para diseñar y construir. Pero mi responsabilidad como arquitecto es esa. Yo no voy a arreglar el mundo con coches híbridos ni con coches eléctricos. Ese no es mi papel. Ni tampoco voy a hacer edificios todos cerrados en un clima donde ya vimos ahorita la tragedia de la ventilación natural en climas como México. Sigo adelante y dice, desde tiempos remotos se ha pensado que el movimiento aparente del Sol y en los cambios de dirección de sus rayos durante el día y la variación que tienen las diversas estaciones de invierno, primavera, verano y otoño. Esto que estoy diciendo así con mucha facilidad, creo que hay demasiados arquitectos que somos muy burros para entender el clima y el sitio donde estamos construyendo. Y yo quisiera que esto, cuando se habla de lo sostenible, a mí la palabra sostenible no me gusta porque sostener es esto. Yo digo que sustentable es distinto, pero bueno, eso no tiene importancia. Voy a seguir con lo que decía mi padre. Entonces decía algo que para mí es muy importante, dice. En el curso de este pequeño libro proporcionamos datos acerca de temperaturas durante el año, nubosidades, humedad del aire, precipitación pluvial y vientos dominantes de ciudades importantes de nuestro país. Aquí están todas las capitales de nuestro país, en las cuales se ve que la edificación debería de responder sobre todo mucho a cosas naturales. Voy a poner 2 ejemplos que en el libro dice. En un clima frío, por eso hay pinos. ¿Por qué? Porque el pino deja pasar el aire, deja pasar el sol y bloquea el aire abajo. En cambio, ¿qué pasa en un clima cálido? Es al revés. Los árboles se vuelven como una gran sombrilla, un tronco esbelto que deja pasar el aire y arriba tenemos la gran sombra. Esto que se ve verdad de perogrullo, desgraciadamente como arquitectos cometemos errores todos los días con la premisa de que es que lo que yo hago es bello. Pues bello tu madre, porque esa es la gran tragedia en la que vivimos, ¿no? Voy a terminar con esto, dice, para facilidad y rapidez de los estudios solares se explicará la construcción y funcionamiento de un aparato llamado solmetro. Esto es de esa época. Mi padre diseñó un equipo que todavía aquí existe, aquí en la Ibero, que era un solmetro, o sea que nos permitía ver el sol en cualquier lugar del mundo a cualquier hora. Ahora las computadoras pues nos dan 10 y las malas al respecto, o sea, se volvió obsoleto, pero en su momento explica de una manera gráfica algo que cuando nos metemos a las computadoras no entendemos nada, ¿no? Nada más le picamos el botón a ver qué nos dice, ¿no? Y luego, para terminar, decía, espero que estos estudios ayuden a lograr mejores condiciones ambientales para las futuras construcciones que se proyecten y ejecuten en mi querido México. Yo creo que este es el meollo del asunto de la arquitectura sustentable. Yo tengo que hacer proyectos que beneficien a aquel a quien estoy sirviendo, no al revés.
arquitectos que se sirven o nos hemos servido de la posibilidad de hacer una construcción para mi ego y no para beneficio de la gente. Entonces yo veo aquí que hay unos cuantos alumnos, pero me gustaría que eso quedara para siempre. Mi padre decía, y a mí me convenció, y de hecho lo hemos vivido y lo vivimos aquí en esta universidad, ahora sobre todo con la pandemia, que hicimos una serie de acciones muy importantes, como abrir las ventanas, como buscar que las cosas sean mucho más naturales, como estar poniendo los paneles solares, etcétera. Acciones que habíamos buscado hacer hace muchos años, pero que por razones principalmente económicas nunca se hacían. Ahora se impuso la realidad. Con esto termino, y ojalá y esto sirva para que la gente se motive a hacer mejores construcciones en beneficio de los usuarios, no en beneficio del arquitecto, en beneficio de los usuarios. Si de paso el arquitecto va a obtener de eso un reconocimiento, qué bueno, y si no lo reconoce, como yo que soy muy vulgar diría, me vale madres, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres. Yo haría nada más rapidísimo una síntesis, porque la verdad es que se han dicho cosas muy importantes para pasar justamente a una de las preguntas que yo tengo. Ya tenemos un montón de preguntas en el streaming, entonces ahora se las leeré. Creo que hay cosas importantes que hay que hacer, y pensando en los jóvenes que nos escuchan y que están aquí, es muy importante la función del arquitecto, del trabajo colaborativo, de hacerlo con diseñadores, inversionistas, tomadores de decisiones, ¿no? O sea, finalmente creo que esto y el entendimiento de que la arquitectura sostenible o sustentable tiene que ver con una cuestión de tiempo, ahorro y beneficio para, pues, lo que decía el arquitecto al final, ¿no? Finalmente, acciones que beneficiarán al país. Lo que tiene que ver con los componentes diferentes de un territorio. Creo que eso es fundamental, o sea, entender finalmente el lugar, ¿no? El lugar en su sentido amplio, ¿no? En su sentido estricto, de decir, bueno, finalmente no hay un lugar igual a otro. Creo que el arquitecto, ya lo decían, es responsable de todo esto, de ser consciente de las modificaciones que hacemos, porque toda modificación finalmente que hagamos en términos de un buen diseño o un mal diseño impacta de manera positiva o negativa al territorio y, por lo tanto, a alcanzar este objetivo 11 del que hablábamos. Entender que los arquitectos, las arquitectas y quienes están formando en esta disciplina sirven a la sociedad. O sea, finalmente es una respuesta de esa sociedad, de una necesidad que tiene la sociedad. Y seguir trabajando pues en acciones y en la parte de educación, que a mí me parece fundamental. Yo también soy profesora y la verdad es que es una de las cosas que tratamos de transmitir a los estudiantes. Antes de pasar a las preguntas que tenemos en el streaming, me gustaría que el que quiera me contara un poco cómo podemos incorporar finalmente esto que tiene que ver con el componente sociocultural, porque se habla, o sea, entiendo perfectamente la cuestión medioambiental, pero hay una cierta tendencia a pensar que la arquitectura sostenible está relacionada únicamente con cuestiones medioambientales, y creo que el componente sociocultural es esencial, ¿no? Finalmente se diseña también, eso es parte del lugar. Entonces, bueno, pues quien quiera empezar, ahora sí, me encantaría que compartieran con nosotros. Susana. Yo creo que a lo que te refieres tiene que ver con la integración de la arquitectura al entorno y que sirva a la comunidad a la que va dirigido. En ese sentido, ese tema es fundamental, pero creo que también tiene que ver con temas económicos, ¿no? Finalmente, que en esa parte nuestro papel no siempre es directo, pero en ese sentido tiene que ser una respuesta adecuada a la situación económica que se plantea. Hoy en día nos enfrentamos a temas que de hecho ya comentaba Caroline, estas edificaciones que están abandonadas y, por ejemplo, en las afueras de las ciudades, estos grandes desarrollos que se hicieron que no han servido para nada y que obviamente pues, son un grave error en esta época, y que ahora lo que se busca es generar arquitecturas que sean accesibles económicamente para la gente que no tenga que andar buscando territorio afuera, ¿no? Creo que en esa parte tenemos esta responsabilidad de hacer arquitecturas en la ciudad que sea adecuada para estos sectores, ¿no? No sé si ¿alguien quiere añadir algo? Caroline, comentar algo más. Sí. Pues sí, yo estoy de acuerdo con Susana, y la pregunta creo que es muy buena porque aborda
cuestiones que tienen que ver más con calidad de vida, bienestar, que luego se confunde con nivel de vida, que no debe ser. O sea, hay muchos estudios psicológicos que tienen que ver con cuáles son los niveles, ¿no?, de satisfacción de las personas para que realmente se sientan pues parte de una comunidad, empoderadas, y que eso es lo que pues realmente la arquitectura y la ciudad debe de empujar, ¿no? Fomentar la salud, pues no nada más física, con la caminabilidad y demás, sino también sentido de pertenencia y de seguridad en un sitio, ¿no? Y eso se refiere mucho a la cuestión de lo contextual, ¿no? O sea, Pancho ya lo comentó, ¿no? El escrito que emana del libro de su padre, por supuesto que habla de eso, ¿no? Cómo entendemos el sitio, y cómo también aprendemos de la sabiduría local, ¿no? Porque, o sea, las comunidades, por ejemplo, las que autoconstruyen sus barrios, pues nos pueden enseñar mucho de cómo construir complejidad, que es una cosa que luego falta, por ejemplo, en los grandes fraccionamientos que son monofuncionales, que no tienen mezcla de usos, y que pues eso realmente no promueve, por ejemplo, que se eficienticen los movimientos de las mujeres, que en realidad su movilidad y su tránsito por la ciudad no es lineal, o sea, tiene que ver con una serie de actividades muy diversas que pueden ser el trabajo productivo, pero el trabajo de cuidado y el trabajo de abastecimiento, etcétera, que por supuesto pues la ciudad luego no promueve que esto se haga de una manera eficiente, ¿no? Entonces creo que la cuestión sociocultural es muy importante, ¿no? O sea. Gracias. Bueno, tenemos bastantes preguntas en el streaming, pero antes. A ver, perdón, Pancho, yo quisiera comentar algo. Mira, yo creo que es muy fácil ser demagogo. Y en estos tipos de tesis hay mucha demagogia siempre, ¿no? Y no quiero decir con eso que yo soy limpio y todos los demás son sucios, no, todos somos sucios, todos somos limpios, pero de repente los arquitectos creemos que somos el ombligo del mundo, y pues es un error terrible. Nada más veamos en una ciudad como la Ciudad de México, qué porcentaje de las construcciones de la ciudad son realizadas por los arquitectos y cuánta es la autoconstrucción que existe en las ciudades. Estamos hablando de 80-20 o 90-10, entonces no inventemos el agua tibia, ¿no? Yo creo que lo que sí podemos hacer es dar buenos ejemplos de lo que se puede hacer. Yo siempre he alegado mucho en lo que hicimos de vivienda hace muchos años y que dejamos de hacer por razones X, que al final de cuentas lo que estamos haciendo es perjudicando para siempre a unas personas o beneficiando para siempre a otras personas. ¿Cuál es lo que nos dice la historia de la arquitectura que conocemos? Que todas aquellas cosas que dejaron testimonio, y ahora voy a lo sociocultural, obviamente, ¿por qué lo hacían? Porque estaban dejando testimonio de un momento del hombre en un contexto determinado. Y no es lo mismo la India, que no es lo mismo que los Estados Unidos, o que Sudamérica, o que México. Entonces, a mí me parece que gran parte de lo que sucedió con el movimiento internacional fue que copiamos muchas cosas siendo inconscientes del sitio donde se ubicaban. Entonces, a mí me parece que la responsabilidad elegantemente llamada sociocultural puede ser tan simple como haz las cosas bien hechas y no hagas estupideces. Entonces, y quitarle todo ese parafernalia del bla, 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 y vamos a actuar lo mejor que podamos en lo que en mi mano está poder actuar. Entonces,
A mí me parece que, y esto lo dije durante tantos años que he estado maltratando a muchos alumnos, que todavía por aquí hay alumnos, ¿no? que al final de cuentas las cosas son como son y se tiene que decir de manera radical. No puedo ser un buen hombre que siempre todo lo que digan todos los alumnos está bien hecho. No es cierto. Pero qué bien quedo como maestro, ¿no? Entonces todo el mundo me quiere porque yo les echo flores. Yo no les eché flores y todavía hay algunos que todavía me quieren, ¿eh? Pero regreso a la responsabilidad sociocultural. No hagamos demagogia, hagamos buena arquitectura, sirvamos a la gente que tenemos el privilegio de servir y no seamos demagogos. Gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas que tenemos que ya me han mandado, no sé si hay preguntas entre el público presente, que bueno, pues finalmente creo que hay un micrófono, sí, ahí. No sé si se oye, si se necesita el micrófono, creo que se necesita el micrófono. No, es que creo que para el streaming se necesita el micrófono, ¿vale? Llévate, bueno. El que quieras. El inalámbrico. Perfecto, Juan. Ahorita lo regreso. Sí, no, si no les pasamos aquí, tenemos 3 suficientes. Soy más Sí. No, es que ese No sé, ya sé. Adelante. Sí, se me oye. Sí, perfecto. Nada más, o sea, tenía una pregunta porque, o sea, están hablando de arquitectura sostenible y de lo que están hablando es como de bioclimática un poco y de cómo hacer construcciones que sean más eficientes. Pero ¿no sería más bien el futuro de la arquitectura sostenible más bien en un ángulo de hacer ciudades más eficaces? Porque, por ejemplo, o sea, siento que la pandemia nos enseñó, o sea, la gran lección de la pandemia es que podemos vivir con mucha menos actividad y muchos menos desplazamientos. Y hoy en día como, o sea, estamos haciendo un esfuerzo para volver al mundo prepandémico y no estamos aprendiendo lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Y como que siento que estamos hablando de hacer arquitectura con mejor ventilación, mejor asoleamiento, pero, o sea, con todo respeto, vengo a oír o sea, viajé la mitad de la ciudad para venir a oír esta conferencia y a tomar clase hoy, ¿no? O sea, ¿en qué medida realmente estamos enfocándonos en el cambio que tendríamos que estar haciendo? Bueno, yo creo que Acércale. Gracias. mira, de antemano yo creo que lo que tú dices es la gran bendición de la pandemia. La gran bendición de la pandemia es que nos enseñó a fuerza que para convivir necesito un espacio donde pueda yo convivir, la primera, que no sea tan chiquito donde no quepo, o tan grande donde verdaderamente no hay lugar para convivir, o sea, no puede haber contacto. Hablamos de la ventilación, que ojalá y sea natural y no sea artificial. Hablamos de la ventaja enorme de poder conocer al otro a través de un contacto que el espacio propicie. Yo creo que lo que tú estás diciendo, entrecomillado, yo lo apoyaría al 100%, pero lo que hay que tener mucho cuidado es que una cosa es lo que yo digo y otra cosa muy precisa es lo que yo hago. Es muy fácil decir que yo quiero ser, no sé, el galán de las mejores mujeres del mundo y resulta que ninguna mujer me pela. Pues entonces, no sé si sirve el ejemplo, ¿no? Es decir, no puedo hacer cosas que me son imposibles y decir que las voy a hacer. Hay que hacer cosas que sí podemos hacer. Pongo 2 ejemplos. Tú ahorita hablaste de la casa, la familia, el sitio donde tenía yo que trabajar, convivir, educar y además de todo eso, estar contento. Digo, soy muy banal en ese concepto, contento. ¿Qué quiere decir contento? Que estoy satisfecho. ¿Cuáles fueron los grandes problemas de la pandemia? ¿Cuántas gentes no se pelearon a muerte porque nunca habían convivido? Y el día que convivieron, pues, se aventaron la madre todos. Y viceversa. ¿Cuántos no habían tenido la oportunidad de convivir quizá con su padre o con su hermano o con su amigo y aprendieron de esa ocasión que nos presentó la pandemia? Aprendieron a vivir
de una manera distinta y ahora piensan distinto que hace 2 años. Yo creo que eso es lo que hay que aprender de estas cosas. Es decir, saquemos lo positivo, no nada más veamos la paja en el ojo ajeno y nunca vemos la viga en el propio, ¿no? Entonces, cosas como las que ustedes ya vivieron y siguen viviendo, ¿cuántas construcciones que hemos hecho propician que en lugar de que la gente esté contenta, esté muy a disgusto? ¿Cuántas? ¿Cuántas en cambio recibimos ahora sí que cuando Diosito quiere que la gente te agradece porque vive en una casa o en un edificio que tú hiciste, dice, ay, arquitecto, no sabe lo que he disfrutado esto. Todo eso creo que está siempre implicado y yo creo que el gran beneficio de la pandemia es justamente que nos abrió los ojos a una realidad mucho menos sofisticada y mucho más objetiva. Perdón no sé si te contesto, pero espero que sí. Y en relación a lo que dices de la ciudad, tienes toda la razón. O sea, esta ciudad tiene una dimensión terrible. Y creo que lo que ahora está pasando es que hay muchos estudiantes que viven lejos de los lugares donde estudian y se están cambiando a vivir cerca. Y creo que es precisamente esa la solución. Está en nosotros tratar de que la ciudad sea más vivible, que haya esta movilidad en la manera de lo posible, porque me queda claro que no siempre puede ser que puedas vivir cerca de donde trabajas, y a los arquitectos nos pasa. Podemos tener el despacho en la Condesa, pero tenemos que ir a Tlalnepantla porque allá está la chamba, pues ni modo, ¿no? Así tocó y hay que hacerlo, y pasa en todo el mundo. O sea, no es algo que solo pasa en la Ciudad de México. Sí. O sea, pero ahí habla de que un poco la solución es acercarnos más a los polos económicos y a los polos de actividad. Pero yo, o sea, siento que más bien la pandemia nos enseñó que no tenemos que vivir cerca de los polos de actividad y los polos económicos para ser miembros funcionales de la sociedad. O sea, siento que tendríamos que trabajar más bien en que nuestra vivienda nos funcione de oficina y nos funcione para todas las actividades que necesitamos, porque hoy en día vivimos en un mundo en el que la mayoría del trabajo se puede hacer desde casa, y se me hace muy interesante porque en general la gente que hace actividades que no se pueden hacer desde casa, que sería la mano de obra, viven en Ecatepec o viven lejísimos de los lugares donde realmente tienen que trabajar, y la gente que podría trabajar desde lejos es la gente que vive al lado de los polos económicos. Entonces, realmente siento que la solución no está justo en desplazarse, sino en hacer arquitectura que requiera menos desplazamientos. O sea, yo creo que puedes resolver la arquitectura sin duda para todas las funciones que mencionas, pero somos seres sociales y necesitamos convivir con la gente. Como arquitecto, yo no puedo hacerle su casa a una persona que lo veo en línea. Tengo que estar con él, tengo que sentir cómo es su espacio personal, si quieres, por llamarlo de algún modo. No lo puedo resolver a distancia. Y tampoco le puedo explicar un proyecto solo con imágenes, aunque haga unos renders espléndidos. No puedo presentarlo así. Entonces, creo que somos seres sociales. Y eso, hablo de la arquitectura, pero lo mismo pasa con los abogados, los doctores, a todos les pasó lo mismo. Sobrinos míos chiquitos que estuvieron encerrados en las casas, cuando regresaron a la escuela, les costó trabajo esta integración con los alumnos porque perdieron este desarrollo natural que tiene el ser humano, ¿no? Mira, yo voy a decir algo. Perdón No, yo creo que sí, pero mira, yo creo que hay un punto que es clave. Yo creo que uno de los defectos gravísimos de la pandemia fue creer que podemos hacer todo sin tener a las personas enfrente. Esa es una estupidez, pero de este tamaño. Que nos viene del streaming y viene de la madre, me da lo mismo. No puede ser que yo esté proyectándole una casa a Dina o a Bruno y ni siquiera me entere y nada más veo una fotografía de él, y el pobre se tiene que tragar todo lo que yo diga sin que, nada más porque me lo platicó en una pantallita. Yo creo que este es un
una carga terrible que la gente joven se va a tener que sacudir. Sí. Yo te hablo de mi relación con mis nietos, por ejemplo. Fue sanísima, pero al mismo tiempo lo que entendieron es que los viejos, burros, todavía tenemos muchas cosas que decirles. Bueno, gracias. Pasaría a una de las preguntas, perdón, por cuestiones de tiempo. Creo que una de las preguntas interesantes y que se ha repetido en el streaming tiene que ver con la construcción de la historia del Ibero y el diseño de esta universidad, ¿no? En la que estamos, supongo que mucha gente que nos está viendo en streaming y la gente que está aquí. Entonces, no sé si el arquitecto Serrano o la arquitecta Susana quieran compartir un poco contarnos la historia de la Ibero, ¿no? Están Diego, Marlene, varios de los que preguntan, un poco así, una narrativa justamente de estas adecuaciones y de cómo pues llegaron aquí a este diseño en donde estamos ahora, este edificio, ¿por qué ladrillo rojo? En fin, ¿no? O sea, son de las preguntas que están como más... Bueno, como tú sabes, hay muchos... Gracias. Digo, no creo que nos dé tiempo de No, yo hablar de sé. eso, pero nomás voy a hablar de dos cosas. Vale. Hay mucha gente que dice que este era un proyecto, el de esta universidad, que estaba hecho para Cancún. Y que porque estaba hecha para Cancún, entonces la gente se zurra de frío en las mañanas. Eso obviamente no es cierto. Otra gente que nos pregunta, ¿y por qué diablos lo hicieron de tabique? Y lo he contestado muchas veces, lo voy a repetir ahorita. Cuando nos encargaron este proyecto, a mí no me invitó la Ibero. A mí me invitó el arquitecto Rafael Mijares, que era el que iba a hacer el proyecto, me invitó a mí a colaborar con él de igual a igual. Y teníamos obra ya hecha, tanto ellos mucho más que la que yo tenía con mi padre, pero era ya conocido lo que hacíamos. Y entonces lo que quisimos hacer fue hacer algo que distinguiera esta nueva universidad que venía de una tragedia y usar algo que le diera identidad, pero visual. Y se nos ocurrió, por la experiencia sobre todo que tenía yo con mi papá, de que el tabique, que tenía muchas virtudes, sobre todo cuando se usaba el enguacalado, que nadie sabe qué es, pero bueno, es el tabique que tiene huecos, y que entonces ahí puedo meter la estructura, y que podía yo usar el tabique como cimbra del concreto, en fin, una serie de cosas nuevas, pero que lo que dejaba es una imagen. Y quiero terminar con otra cosa. Cuando nos encargan el proyecto de la Prepa Ibero a Susana y a mí, una cosa que me dijo el rector, me dijo, oye Pancho, porque era muy simpático y también un poquito mal hablado, lo cual me caía muy bien. Me dijo, te caes si no lo haces de tabique, porque esa es la identidad que ya tiene la Ibero. Sí. Eso lo dijo un rector. No sé si con eso contestáis. Sí. Podemos hablar, mira, ahorita me invitaron a dar una charlita exalumnos de la Ibero, concretamente los de la Casa Meneses, para que les chismee yo por qué hicimos la Ibero como lo hicimos. Y lo que verdaderamente es un caso raro es que Susana y yo estamos trabajando en esto, ella trabajando en el despacho desde los 80, hasta ahora que somos socios y hacemos las cosas que así. Y tenemos trabajando aquí, ya llevamos 7 rectores distintos. Sí. Y gracias a Dios aquí seguimos. No tardan en corrernos, ¿no? Pero no le hacen. Claro que no. No sabemos. Si quieres, yo sí quisiera comentar algo con respecto al campus. Para ir cerrando por el tiempo. O sea, yo creo que sí, se oye. Independientemente de que es un sitio que da identidad y al contexto donde está inmerso, es un referente también desde el punto de vista, hablando de nuestro tema del día de hoy, porque es un educador. Es un educador desde el punto de vista de la arquitectura misma y de la composición del campus en sí. O sea, tiene una planta de tratamiento de agua, entonces los alumnos pueden ir a ver cómo funciona la planta de tratamiento. Tiene un huerto urbano que es comestible, entonces es un lugar de enseñanza también. Tiene un compostero, es un referente en accesibilidad, ¿no? O sea, todo el campus es accesible a personas con discapacidad. Y bueno, pues enseña todos los días, y no nada más a las carreras de diseño, de ingeniería civil y de arquitectura, sino a todas las carreras,
¿no? Que esto es posible, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería nada más mencionar eso. Y es un campus que se ha ido actualizando en el tiempo, que es otro tema importante. La ciudad ha cambiado. Cuando el edificio se inauguró, no existía Vasco de Quiroga, no existía la carretera a Toluca, digamos. Entonces, han existido una serie de modificaciones en el tiempo y tampoco estaban planeados desde el origen edificios como este. Este se hizo años después, lo mismo los edificios del patio circular, la ampliación de la torre de la biblioteca, el centro cultural y deportivo, y todos se han integrado al conjunto en gran parte por el material. Le da una gran unidad al edificio y el manejo de las formas. Bueno, pues me apena mucho tener que concluir con esta mesa. Sé que seguramente hay muchas preguntas que quedaron pendientes. Yo creo que se las podemos pasar, ¿no? Para que finalmente les contesten a quienes mandaron, incluso aquí en el público. Y agradecer muchísimo, bueno, pues al patronato por organizar esta mesa, que creo que es fundamental. Y por supuesto a los presentes, que bueno, pues nos han ilustrado como siempre, y agradecemos mucho su presencia hoy, esta mañana. Muchas gracias y que tengan muy buen día. El Patronato de la Ibero agradece su participación en el Congreso Construir con Visión, retos en la construcción de un futuro sostenible. Los esperamos a las 12 horas en la conferencia Juntos por el Compromiso Social. Tú tienes tu patronato, el Patronato de la Ibero.